Bueno, pues estamos hablando de Heidegger, ¿no? Ya sabéis que nace en el 1889 y muere en el 76, ¿no? Siempre es bueno, porque ahora vamos a hablar de unos cuantos. Estaba yo dando clase, yo ya estaba aquí, estaba dando clase y recibí la noticia. Bueno, tenía yo así un poco como pequeño titular. Su obra está centrada en la ontología fundamental, es decir, en la pregunta por el ser. La ontología es una cuestión, una parte central de la filosofía que se cuestiona acerca del ser, ¿no? Bueno, ¿qué es el ser? Hemos hablado mucho aquí y seguimos dándole vueltas y bueno, ahí lo dejamos. Muy bien. Otro tema muy importante es que hablábamos del Dasein, es una expresión casi acuñada por él, que se podría traducir en castellano, en español, como ser ahí, que es el término con que Heidegger se refiere al ser humano. Entendiendo el ser humano como el único que se interroga por el ser. Somos los únicos seres que nos interrogamos acerca del ser. Bueno, y algunos puntos claves del análisis fueron lo que es el Dasein como ser en el mundo. Somos un ser en el mundo, no somos un sujeto aislado, sino un ente en constante interacción con su contexto. Otro aspecto importante es la temporalidad. La existencia del Dasein es esencialmente temporal. Su comprensión del ser está anclada en su relación con el pasado, el presente y el futuro. Es muy importante que no todo es absolutamente pasado. Yo a veces digo, la historia es como un presente duradero en el fondo, porque en un presente está actuando un pasado y se está prefigurando un futuro. Somos seres históricos, esto no lo hemos tratado, pero es muy interesante. Somos seres históricos, no solo individualmente, sino colectivamente, como miembros, como formando parte de la humanidad, ¿no? Pero nosotros somos en gran parte nuestra biografía, ¿verdad? Y está actuando eso, somos el mismo. Yo a veces decía, este tema no lo he desarrollado, a lo mejor, no sé, tú eres médico, no quiero meter la pata, pero a lo mejor de nuestras células hemos ido mutando, cambiando, pero hay algo en nosotros, y nuestros huesos estaban ahí, ¿no? Nuestro esqueleto y muchas cosas, pero a pesar de que éramos una cosita así y ahora pues somos una cosota, por lo menos, pues somos el mismo. Entonces estaría todo el tema de la identidad, pero esa identidad también tiene que ver con el contexto y con la temporalidad. Pero al mismo tiempo formamos parte de una historia de la humanidad, ¿no? Que actúa en nosotros. Aquí hay temas muy, muy interesantes. Bueno, la temporalidad, es que es un tema, podemos tratarlo algún día. El tema de la autenticidad e inautenticidad del Dasein, ¿no? Esto ya lo habíamos visto con Sartre, con Heidegger. Él hablaba sobre todo del tema de la masa, ¿no? En griego se dice, el se dice man, das man, le pone el sustantivo, el se dice, se comenta, salió en la tele, lo dijeron, no sabemos de dónde vienen las cosas. Bueno, es muy importante, digamos, los que se guían por el sé, por la masa. Acordados de Ortega, aquí hace un calor impresionante. La rebelión de las masas. Es interesante estos temas, porque estos temas tampoco están resueltos. Una cosa es que vivamos en sociedad y otra cosa es que vivamos masificados, en donde ya nos diluimos en la masa y perdemos identidad. Todos sabemos, por ejemplo, que casos de violencia colectiva, por ejemplo, desde las manadas famosas esas horrorosas hasta las violencias en el fútbol, es porque el individuo en la masa se mimetiza, pierde como la conciencia y aparentemente se escuda, pero saca además lo peor. O sea, el tema este de la relación individuo-sociedad, pero sociedad entendida como masa, es un tema a destacar.
El tema de la angustia, ya sabéis que la angustia tiene que ver, por un lado, con la libertad, tal como lo plantea el existencialismo, y también por el otro lado, que te hace ser responsable de la construcción de tu propia existencia, y esto provoca un cierto, ¿no? Cierto decir, bueno, voy a hacer lo que, en la medida de lo posible, lo que yo decida. Por ahí he hecho la salvedad de que se cumple en muchos casos, para nosotros sí, pero aquellos pobres que están, los intocables de la India, no sé si tienen mucha oportunidad de construir su existencia, ¿no? Es como que hubiera ya un freno total prácticamente, ¿no? Nosotros sí, porque somos de una clase, una clase media, más o menos, pero digamos acomodada. Y bueno, y la otra cuestión es el ser para la muerte, la conciencia de finitud, que es un tema que también se puede tratar. Decía Carmen la vez pasada, hablaba un poco de que era un poco... Yo defiendo, como defiende Sartre en el existencialismo, un humanismo que no es una filosofía pesimista. Al contrario, tomar conciencia de estas cosas nos revitaliza y nos hace saber que depende de nosotros. Y precisamente es lo contrario de pensar que dependemos de un destino, de que nuestra vida está escrita y que si estamos en una determinada circunstancia de ahí no podemos salir. No, para nada. Bueno, tratamos el tema del olvido del ser, también muy importante. Según Heidegger, a partir ya de Platón y Aristóteles, fijaos. Y bueno, y eso cuando hablábamos de qué significa pensar, pues hablamos de esto. Hay dos textos, había yo reservado unos textos, pero querría volver a leer tres nada más de esos fragmentos que pusimos para que los tengamos, no los voy a tratar ahora ya. Dice, cuando el pensar se encamina a su fin por haberse alejado de su elemento, reemplaza esa pérdida procurándose una validez en calidad de instrumento de formación y por ende como asunto de escuela y posteriormente empresa cultural. Paulatinamente la filosofía se convierte en una técnica de explicación a partir de las causas supremas. Ya no se piensa, sino que uno se ocupa con la filosofía. La distinción entre filosofar como pensar y filosofía como instrucción o cuestión cultural. Muchas veces depende de la suerte que uno haya tenido en el bachillerato, que se daba filosofía, o a lo mejor habréis tenido algún profesor o profesora que os incitó y os acompañó en el pensar, y otro que simplemente, bueno, os informó. Informó como Ríos de España, pues filósofos del siglo tal. Bueno, una información tampoco está mal, pero el tema es que a veces la gente cree que eso es la filosofía y eso es filosofar. Él lo va a decir muchas veces, también lo dice en el libro este, que significa pensar. Ya es hora, decía Heidegger, de desacostumbrarse a sobreestimar la filosofía y por ende pedir más de lo que puede dar. En la actual precariedad del mundo es necesario menos filosofía, pero una atención mucho mayor al pensar. Menos literatura, pero mucho mayor cuidado de la letra. El pensar futuro ya no es filosofía porque piensa de modo más originario que la metafísica, cuyo nombre dice la misma cosa. Pero el pensar futuro tampoco puede olvidar ya, como exigía Hegel, el nombre de amor a la sabiduría para convertirse en la sabiduría misma bajo la figura del saber absoluto. Bueno, esto lo decía Hegel, pero, o sea, y yo tengo algunas de estas vídeos que publico también, porque lo hago porque me he dado cuenta que llego a mucha gente, ¿eh? Nunca vas a llegar a tanta gente en la publicación escrita, que no estoy, a mí me encanta, pero es que hay que estar en la tecnología actual, ¿no? Y entonces yo ponía por ahí, no me acuerdo si era, o las dos cosas, filosofar es pensar o pensar es filosofar. Lo que pasa es que tienes que explicar qué es pensar, pero es posible, incluso no hay por qué haber estudiado filosofía, es posible, gente con ganas y con formación. La formación es muy buena en cualquier disciplina, medicina, derecho, magisterio, es muy buena,
pero, digamos, somos filósofos. Ya decía Aristóteles, lo decía, el hombre, ser humano, desea naturalmente saber. Desear saber es, desear es philein, saber es filosofía. Somos naturalmente filósofos. Y ahí radica nuestra humanidad y nuestra capacidad de construir nuestra propia esencia libremente. Ah, pero es que yo no, no, que eres filósofo y no es un piropo. Ahora, y entonces, en una oportunidad, presentando un libro, la persona que presentó, Luis Suárez, una filósofa española, más joven que yo, dice, ¿estás seguro, Eduardo, que todos somos filósofos? Dice, y en esa época acababa de ganar la primera elección Donald Trump. ¿Tú crees que Donald Trump es filósofo? Y nombró otros. Y yo digo, tienes razón. Lo que pasa es que entonces hago una pequeña rectificación. Todos nacemos con la posibilidad de ser filósofos, solo que hay que sentirlo. A veces para sentirlo necesitas un maestro tipo Sócrates que te saque, que te haga preguntas, que te interrogue, ¿no? y ejercerlo. Y esto es posible. Esto es así. No es que sea posible. Si tuviéramos que decir, bueno, ¿y este curso de qué es? Es un curso más que de filosofía, que lo es. Sería un curso como de aprender, no porque yo lo enseñe, de aprender entre todos a ser filósofos. Porque decía, no, es que como queremos ser filósofos, sería un poco naif esto, ¿no? Pero un poco, pues venimos a este curso porque queremos ser filósofos. Es como decir, bueno, quiero tener buena figura y me voy a hacer una serie de ejercicios, mantenimiento. No, queremos ser filósofos. Y esto hace falta. Y este hueco lo rellena la Universidad Popular. Y rellena muchos huecos. Es impresionante. Es impresionante. A veces estamos acostumbrados porque o vivimos aquí, pero a mí me asombró cuando la conocí y cuando lo cuento por ahí no me lo pueden creer. No lo puedo contar. Le digo, mira, tienes que ir. No puedo contarte porque... Bueno, y terminábamos también que lo extraño de este pensar del ser, decíamos, lo hablábamos, lo comentábamos, me miraba María Oliva, me acuerdo, es la simplicidad. Lo que es el pensar es simple, a veces tenemos que dar rodeos para explicarlo. Y esto es precisamente lo que nos mantiene apartados de él, porque efectivamente buscamos ese pensar conocido en la historia universal con el nombre de filosofía, bajo la figura de lo inusual y de lo que solo es accesible a los iniciados. Pero ¿quiénes son los iniciados? Los que han estudiado filosofía, no, los que se han interrogado profundamente y se han hecho las preguntas fundamentales, que en el fondo, como yo lo digo por ahí en otra cosa, yo no hago propaganda de mis libros, sino que he escrito, casi todo lo tengo dicho y casi todo lo tengo escrito, y me falta todo por otra parte, donde digo que la pregunta fundamental es la pregunta por el sentido, que somos buscadores de sentido y constructores de sentido. Bueno, en eso estábamos, en eso estábamos. Ahora vamos a Holzwege, que es la base un poco del planteamiento que vamos a hacer hoy, una aproximación a estos temas, pero es mejor cuando uno se queda como, me decía una persona, me voy a apuntar todo esto que no entiendo mucho. Bueno, me parece muy bien que no se entienda. Se trata un poco no de despistar, sino de decir, bueno, ¿y esto qué está diciendo? Y el que se empeñe en intentar mirar en la dirección que yo señalo, pues seguramente podrá iniciar o continuar un camino muy interesante. Bueno, he puesto aquí, lo he mandado, es una foto en realidad. ¿Cuál es cómo es el índice de este libro? Que si a alguien le interesa, yo es que lo tengo en alemán. Lo tengo en PDF en alemán. Si a alguien le interesa, sabe alemán, pues yo se lo mando. Y en castellano también me parece que lo mandé, no sé si lo mandé. Bueno, el origen de la obra de arte son pequeños, obras pequeñas, opúsculos. La cosa y la obra y la verdad y el arte. Bueno,
Esto es todo el origen, en el fondo, el origen de la obra de arte. Y luego viene la época de la imagen del mundo, el concepto hegeliano de experiencia, la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, que es una frase, es un artículo magnífico, y ¿para qué ser poeta? Y la sentencia de Anaximandro, una sentencia de este es el índice, ¿no? Para que sepáis. Nosotros vamos a hablar hoy de, no sé, pues empezar por, voy a meter en camisa de 11 varas. Voy a empezar un poquito por lo más largo para que no dejarlo sin tratar. Holzwege. Holzwege viene, por ahí viene el problema de la traducción. Este libro se ha traducido al español de varias maneras. La primera que yo tuve, que hay una edición que, bueno, le tengo cariño, publicada en Buenos Aires por la editorial Losada, llevaba Sendas Perdidas. Yo lo tengo perdido el libro, por cierto. Y viene de, pero actualmente hay otra, Caminos en el Bosque, es una edición española, y otras, por ahí algunas traducciones en Perú, por ahí tienen unos nombres parecidos. Holz quiere decir en alemán madera, leña. Era el antiguo nombre para llamar el bosque, Holz. En el bosque hay caminos, entre paréntesis textual de Heidegger, por lo general medio ocultos por la maleza, que cesan bruscamente en lo no hollado. Es a estos caminos a los que se llama Holzwege, caminos de bosque, caminos que se pierden en el bosque. Entonces también sería correcto Sendas Perdidas, caminos en el bosque. A veces esos caminos nosotros en los bosques, si nos vamos aquí nomás, nos vamos a las sierras y zonas de bosque, donde yo suelo ir a refugiarme, y te metes ahí y dices, ojo que luego no vas a saber cómo salir. Cada uno de ellos sigue un trazado diferente, pero siempre dentro del mismo bosque. Muchas veces parece como si fueran iguales, pero es una mera apariencia. Los leñadores y guardabosques conocen los caminos. Ellos saben lo que significa encontrarse en un camino que se pierde en el bosque, y también saben salir. Y ahí también sería muy interesante la metáfora de cuando uno se pierde. Siempre dice, no empieces a dar vuelta, intenta ir recto. Puede que tengas mala suerte y vayas por la parte más larga, en vez de ser, pero vas a salir si vas recto. Pero si empiezas a dar vuelta, no vas a salir nunca. Es interesante eso a la hora de tomar decisiones. Y bueno, voy a hacer, claro, hay que saber cómo vas recto, ¿no? Porque a veces crees que vas recto y no vas. Bueno. Quería hacer esta alusión al título. En realidad, aquí, nosotros como filósofos que somos, tendríamos que ser como leñadores en el bosque. Tomamos como metáfora lo del mundo, que es como un bosque, tendríamos que ser leñadores. ¿Cuál camino seguir? Porque hay muchas propuestas. Bueno, la primera criba que habría que hacer, ver cuáles son propuestas auténticas y cuáles no lo son. De caminos reales, y no de un mitómano ahí leñador que te cuenta de caminos que no existen. Bueno, todo esto queda así como planteado en el aire. He extraído un fragmento del origen de la obra de arte, que es el del cuadro de Van Gogh, ¿no? O sea, se titula A veces los zapatos, ¿no? Tomaremos como ejemplo, lo tenéis ahí, como lo tenéis ahí, pues lo leo de todas maneras. Tomaremos como ejemplo un utensilio corriente, un par de botas de campesino. Para describirlas ni siquiera necesitamos tener delante un ejemplar de ese tipo de útil. Todo el mundo sabe cómo son, pero puesto que pretendemos ofrecer una descripción directa, no estará de más procurar ofrecer una ilustración de las mismas. Al fin bastará un ejemplo gráfico. Escogeremos un famoso cuadro de Van Gogh, quien pintó varias veces las mentadas botas de campesino. ¿Pero qué puede verse allí? Todo el mundo sabe
en qué consiste un zapato. A no ser que se trate de unos suecos o de unas zapatillas de esparto, un zapato tiene siempre una suela y un empeine de cuero unidos mediante un cosido y unos clavos. Este tipo de utensilio sirve para calzar los pies, dependiendo del fin al que van a ser destinados. Para trabajar en el campo o para bailar, variarán tanto la materia como la forma de los zapatos. A veces lo simple nos abre puertas. Estamos hablando de una cosa muy sencilla. Estos datos perfectamente correctos no hacen sino ilustrar algo que ya sabemos, el del utensilio. Bueno, el dato de que ¿qué es el utensilio? Lo que es el utensilio reside en su utilidad. Es otro tema en Heidegger, no vamos a entrar en el tema de los utensilios, pero es muy interesante. Pero, ¿qué decir de esta? Bueno, veréis que tiene acentuado pronombres relativos y demás, y el solo por solo. Ahora que luego yo sigo ya las instrucciones últimas ahora se ha vuelto nuevamente que solo como solamente se puede acentuar, pero yo ya dejé de acentuarlos por las indicaciones. Pero esto es digamos, eso está tomado de una edición antigua donde vais a ver que está plagada de acentos que ya no se usan. Pero ¿qué decir de esta? Concretamente ya no se acentúa. Capta ya la utilidad, el carácter de utensilio del utensilio. Para que esto ocurra, ¿acaso no tenemos que detenernos a considerar el utensilio dotado de utilidad en el momento que está siendo usado para algo? Bueno, Heidegger es un poco así, es un poco enigmático. ¿Cómo escribir? Pues bien, las botas campesinas las llevan a la labradora cuando trabaja en el campo y solo en ese momento son precisamente lo que son. Lo son tanto más cuanto menos piensa la labradora en sus botas durante su trabajo, cuando ni siquiera las mira ni las siente. La labradora se sostiene sobre sus botas y anda con ellas. Así es como dichas botas sirven realmente para algo. En este proceso de utilización del utensilio, es en este proceso cuando debemos toparnos verdaderamente con el carácter del utensilio. Es muy interesante cómo la labradora sabe perfectamente lo que son las botas, pero no las ha descrito, las tiene como incorporado. Esto tiene que ver con la fenomenología. A veces el tema de describir, yo siempre ponía como ejemplo, no en este tema, sino en otro. Imaginemos que nos comunicamos con los marcianos o con algunos habitantes extraterrestres y ellos no tienen paredes ni puertas y viven. ¿Cómo explicas lo que es una puerta? Es complicadísimo explicar una puerta. Lo que hacemos nosotros, señalamos, científicos de, mira, una puerta es esto, mira, pum, 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 pum. O sea, hay descripciones que no se pueden dar si no tienes unos referentes. ¿Cómo explicas una puerta si no tienen paredes y sus casas son diferentes y qué sé yo? No. Por el contrario, mientras solo nos representamos un par de botas en general, mientras nos limitemos a ver en el cuadro un simple par de zapatos vacíos y no utilizados, nunca llegaremos a saber lo que es de verdad el ser utensilio del utensilio. La tela de Van Gogh no nos permite ni siquiera afirmar cuál es el lugar en el que se encuentran los zapatos. En torno a las bocas de labranza no se observa nada que pueda indicarnos el lugar al que pertenecen o su destino, sino un mero espacio indefinido. Ni siquiera aparece pegado a las botas algún resto de tierra del campo o del camino de labor que pudiera darnos alguna pista acerca de su finalidad. Un par de botas de campesino y nada más. Esto nos lleva a una cuestión compleja que tampoco vamos a resolver hoy sobre lo que es una obra de arte. ¿Cuánta gente dice, mira qué bonito, mira qué obra, es idéntico a la realidad? Pues el arte no es una fotografía. No es una fotografía. Podría serlo, pero el arte es algo diferente. Y sin embargo, en la oscura boca del gastado interior del zapato está grabada la fatiga de los pasos de la faena. Esto me encanta, esta descripción. Cuando uno va a ver cuadros, pocos cuadros, mejor, y es capaz de sentarse o de pie, pero yo si puedo sentarme mejor, y empezar a recrear eso, y es como si
Por esos zapatos tú puedes entrar, puedes hasta oler, puedes el tacto, qué sé yo. En la ruda y robusta pesadez de las botas ha quedado apresada la obstinación del lento avanzar a lo largo de los extendidos y monótonos surcos del campo mientras sopla un viento helado. Heidegger, cuando escribe, hace poesía. En el cuero está estampada la humedad y el barro del suelo. Bajo las suelas se despliega toda la soledad del camino del campo cuando cae la tarde. En el zapato tiembla la callada llamada de la tierra, su silencioso regalo del trigo maduro, su enigmática renuncia de sí misma en el yermo barbecho del campo invernal. Traducir esto no es fácil, pero está muy bonito. A través de este utensilio pasa todo el callado temor por tener seguro el pan, toda la silenciosa alegría por haber vuelto a vencer la miseria, toda la angustia ante el nacimiento próximo y el escalofrío ante la amenaza de la muerte. Este utensilio pertenece a la tierra y su refugio es el mundo de la labradora. El utensilio puede llegar a reposar en sí mismo gracias a este modo de pertenencia salvaguardada en su refugio. Pues una descripción magnífica, ¿verdad? Para los escritores y escritoras. Estamos hablando de un cuadro, pero ahora mismo hago una digresión a la literatura. Poesía. Es precioso. Escribes muy bien. Bueno, Dios. Bueno, yo lo que he leído. De los demás no he leído nada, pero te escribes bien. A mí me gustaba mucho el difunto Javier Marías por cómo describía. Me dio una pena, de repente, este muchacho, porque es más joven que yo, pero eternizaba las descripciones. Había gente que no le gustaba, pero describía de una manera fina, impresionante. Impresionante. Yo tengo una anécdota. Una vez, en una de sus obras, no me acuerdo si eran los enamoramientos, el personaje tenía un abrigo tipo camel, de ese color, de esos abrigos, y entonces de repente él lo critica, como pasa, yo tenía uno y no lo usé más. Porque, no, pero verídico, tiene razón esto, ¿no? Tiene razón. ¿Cómo describía Javier Marías? Me encantaba. El padre era filósofo, lo conocí también ¿cómo es? Julián María. Si fuera, todas estas cosas solo las vemos en los zapatos del cuadro, mientras la campesina se limita sencillamente a llevar puestas las botas. Si fuera tan sencillo como parece, cada vez que la labradora se quita sus botas al llegar la noche, llena de una dura pero sana fatiga, y se las vuelve a poner apenas empieza a aclarar el día, o cada vez que pasa al lado de ella sin ponérselas, los días de fiesta, sabe muy bien todo esto sin necesidad de mirarla ni de reflexionar en nada. Es cierto que el ser utensilio... Es que esto es larguito. Bueno, no sé si avanzar un poquito más. Porque luego va a ser una digresión sobre el utensilio. Bueno, voy a avanzar mucho porque dice por ahí, va hablando del utensilio, que sería otro tema, y en uno de los últimos párrafos, no último, por la mitad, dice, un párrafo que dice, ya hemos dado con el ser utensilio, el utensilio, etc. Y termina, lo hemos logrado única y exclusivamente plantándonos delante de la tela de Van Gogh. Ella es la que ha hablado. Las obras de arte hablan por sí mismas. No solo las que hablan, como la poesía o la literatura, sino las obras de arte hablan. Y las que no hablan, sería muy interesante la discusión o el debate o el diálogo sobre qué es una obra de arte. ¿Qué es? En la casa de mi abuela había muchos cuadros, óleos del siglo XIX y demás, y estaba incluso su madre. Y entonces, esa es preciosa esa obra. No, ella ha salido muy bien, pero eso son unas medias copias. Mi abuela perfectamente distinguía, y nunca le dije que me lo explicara, porque no me dio tiempo, de lo que era una obra y una copia. Digo, pero está preciosa. Sí, está bien, pero ¿sabes qué pasa? Que es una copia.
no sé qué me decía, que le faltaba algo, ángel, no me acuerdo cómo lo expresaba él. Me acuerdo, estoy ahora muy sentimental con la familia, me acuerdo de mi abuela que siempre que iba estaba tocando el piano. Ha sido la obra de arte la que nos ha hecho saber lo que es la verdad de un zapato. Es curioso porque la obra de arte no solo se ha inspirado en un zapato, sino que además le ha investido el zapato de un ropaje, ha resaltado a ese zapato, lo ha recreado, pero no porque lo haya copiado, no porque sea una copia. Si pretendiéramos que ha sido nuestra descripción como que hacer subjetivo lo que ha pintado todo esto y luego ha introducido en la obra, estaríamos engañándonos de las peores maneras. Si hay algo cuestionable en todo esto, será únicamente el hecho de que hayamos aprendido tan poco en la proximidad de la obra y que lo hayamos expresado de manera tan burda e inmediata. Bueno, pero en todo caso, la obra no ha servido únicamente para ilustrar mejor qué es un utensilio. Bueno, estamos con el tema del utensilio. Está hablando de la obra, dice, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué obra dentro de la obra? ¿Qué está ocurriendo, no? El cuadro de Van Gogh es la apertura por la que atisba lo que es de verdad el utensilio. El par de botas de labranza. Este ente sale a la luz en el desocultamiento de su ser. El desocultamiento, me falta una A, de lo que fue llamado por los griegos aletheia. Nosotros decimos verdad sin pensar suficientemente lo que significa esta palabra. En la obra de arte se ha puesto a la obra la verdad, se ha actuado la verdad de lo ente. Poner quiere decir aquí erigirse, establecerse. Un ente, por ejemplo, un par de botas campesinas, se establece en la obra a la luz de su ser. El ser de lo ente alcanza la permanencia de su aparecer. Es o complejo o no, pero no lo toméis de manera puramente como si fuera puro ensayo filosófico. Dejaos impregnar o llamar la atención por a ver qué querrá decir y leerlo varias veces si queréis. Pero aquí ha salido una cuestión que es el desocultamiento, la verdad como desocultamiento, que es la palabra aletheia, que ahí decíamos la vez pasada que el nombre de Alicia. Hay una obra de Heidegger magnífica que se llama La doctrina de la verdad según Platón. Heidegger, como los alemanes de la época, bueno, la lengua alemana es la lengua más parecida al latín, curiosamente, por su propia gramática, y utilizan declinaciones, porque Martín Lutero adopta a una lengua que era puramente hablada de toda una estructura gramatical que es la del latín. Bueno, pero esta gente, los filósofos alemanes, cuando hablan de griego, saben griego, cuando hablan de francés, saben francés. Yo, gracias a aquel profesor, todos los trabajos que he hecho en filosofía, me refiero ya a estos un poco trabajos más, entre comillas, de investigación, que yo habría que hablar qué significa la investigación en filosofía, aparte de los ensayos. Nunca yo me he dedicado a un autor que no lo haya podido leer en su lengua original. Mejor o peor, con una edición bilingüe, con una edición en su lengua y en español, con un diccionario, nunca. Por eso es importante que en nuestra cultura, por ejemplo, cuando se ha desaparecido, esto sí que es una pena, el latín y el griego de nuestros estudios. Pues la gente no sabe montones de cosas, digo, pero no entiendo cómo claro, como no sabes latín, no puedes saber de dónde puede venir tal término, ¿no? Y entonces, la verdad como aletheia es verdad como desocultamiento de lo oculto. Es como desvelar. La verdad se consigue desvelando o desocultando lo que está oculto, pero no oculto porque nadie lo haya ocultado, sino que es lo que nos permite, y acordamos de Platón, traspasar las apariencias. En Platón, el famoso mito de la caverna, cuando las sombras son la apariencia, pero esas son meras sombras. Fuera de la caverna está lo que verdaderamente es el ser, ¿no? Que por otra parte se puede ver gracias a la luz del sol, que será la idea de bien para Platón. Voy a tratar hoy, Carmen, bien, verdad y belleza, porque tú lo habíamos hecho.
Entonces, fijaos que pensar, ser filósofo, nosotros, es simplemente ser capaces de traspasar la barrera de la apariencia. No dejarnos seducir por aquello que nos llega del dasmán, o sea, de la habladuría, que es la apariencia, y poder traspasar esa barrera. Esto es muy útil, por ejemplo, para conocer a las personas. Nosotros a veces tenemos una primera impresión de una persona, buena o mala, o regular, o ni fu ni fa. Esa sería la apariencia, pero si tenemos paciencia, vamos a llegar a la persona en sí. Y a veces si nos quedamos en la apariencia, nos vamos a perder conocer a una estupenda persona. A mí me ha pasado muchas veces, personas que al principio, luego, no voluntariamente, a lo mejor por circunstancias, porque he tenido que trabajar con esa persona, hacer algo en común, digo, bueno, pero ¿qué había de aquí? ¿Qué maravilla lo que hay aquí detrás? Y también me ha pasado lo contrario. Gente que era pura humo, era un bluff, algo que no había ninguna sustancia, ¿no? Puros postureos y puras cosas de este tipo. Pero no solo la gente, en general, la barrera de la apariencia. Eso es ser filósofo también, eso es pensar, ser capaces, y sobre todo, y para eso hay que tener mucho coraje, muchas ganas de ser capaces de salir de la caverna y enfrentarnos a las cosas como son, a esa luz del sol que puede encandinarnos al principio porque siempre hemos vivido en la oscuridad, ¿no? Entonces, en la obra de arte se ha puesto a la obra la verdad, se ha puesto a la obra la verdad de lo ente. Bueno, poner que, bueno, el ser de lo ente alcanza la permanencia bueno. Según esto, la esencia del arte sería ese ponerse a la obra de la verdad de lo ente. La traducción es un poquito. Pero hasta ahora el arte se ocupaba de lo bello y la belleza y no de la verdad. Por eso a las artes que producen este tipo de obras, esto me parece muy interesante. Fijaos lo que dice, se les denomina bellas artes, en oposición a las artes artesanales que elaboran utensilios. No es que el arte sea bello en el campo de las bellas artes, sino que dichas artes reciben ese nombre porque crean lo bello. No es que haya obra de artes bellas o no, sino que se llaman bellas porque las bellas artes crean lo bello. Y lo bello tiene una entidad propia, no es solamente un adjetivo, es lo bello, ese neutro lo bello significa es algo, es lo bello, no es que esto sea bello. Por el contrario, la verdad pertenece al reino, pertenece al reino de la logia, mientras la belleza está reservada a la estética. Y aquí hago la pequeña digresión, casi a demanda, de bien, verdad y belleza. Esto es una cuestión escolástica. Cuando digo escolástica estoy hablando de la filosofía de la Universidad de París del siglo XIII, pero viene ya de antes y también de los griegos. Pero los escolásticos decían, Santo Tomás, que él hablaba bajo un título que a lo mejor os suena, pero los trascendentales del ser, y realmente el ser serían lo siguiente: ens unum verum bonum pulcrum, ens unum verum bonum y pulcrum. Ser, el ser es el ser, es la unidad, la verdad, el bien y la belleza. Me quedo con verum bonum pulcrum. Pulcrum en latín es belleza. Pero es que, por supuesto, el ser no es que sea es que es todo junto, es como la famosa Santísima Trinidad. Aquí sería más que una Trinidad, un quinteto, no sé cómo decirlo, una quintidad, no sé. Son las 5 cosas. Es unidad, el ser es todo, es la unidad, es lo uno, Parménides y todo. El ser es todo. Lo que a veces nosotros hablamos de realitas, realidad, es todo, es el ser. Es unum bonum, bueno, pulcrum, verum pulcrum. Es la bondad, es el bien, el famoso bien, aquello a lo cual tendemos todos según Aristóteles y según San Agustín. El bien está representado cuando salimos de la caverna por la luz del sol, porque el sol es lo que alumbra las demás cosas y nos permite verlas. Si no hubiera sol, no las podríamos ver.
la metáfora un poco de Zeus, de Dios también, luego es el sol. Y es el bien, es la verdad y la belleza. Belleza, bueno, para los griegos fundamentalmente es equilibrio, ¿eh? La belleza griega es una belleza que no existe solo en el arte, ¿eh? La belleza sí es solo en el arte. Fijaos que las obras de arte griegas, por ejemplo las esculturas, son obras de arte, ¿no? Pero además de ser obras de arte, no es una copia, puesto que no existe ninguna persona, ¿eh? o ningún edificio que tiene este equilibrio de la forma, tal como lo entendían los griegos. Los griegos entienden la belleza como equilibrio de forma. Por ejemplo, el Partenón, ¿no? Y todas los que habéis estado ahora yo tengo un poco de fresco, pero bueno. Y todas, entonces, lo que es bueno es verdadero y bello, y lo que es bello es verdadero y bueno y demás. Por eso, solamente la verdad que no sea el bien y que no sea la belleza, no es verdadera. Un médico que sabe mucho, Alejandro, y que sin embargo, por lo que sea, traiciona su profesión porque lo que quiere es ganar dinero, ¿eh? Como un médico argentino que hace poco de unas noticias, un ginecólogo que se dedica a hacer cesárea porque le pagan más y porque las programa, ¿eh? Bueno, es una barbaridad, pues eso no es un buen médico, eso sí, es un maestro en cesáreas, te puede gastar, maravilloso, ¿eh? El bien y la verdad van unidos, y el bien y la verdad es belleza, es lo bello. Yo a veces he dicho aquí en este tema, en clases de ética, en este mismo, ya no me tengo que ir muy lejos, en este mismo seminario que voy a coronar los 10 años con este curso, que muchas veces en la conducta nuestra, en los comportamientos, que si hacemos, por ejemplo, hay algunos actos que son verdaderamente, desde el punto de vista ético, reprobables. Pero a veces son más reprobables todavía desde el punto de vista estético, por ejemplo, la mezquindad. La mezquindad, aparte que es horrible desde el punto de vista estético, es feo, es cutre, no sé cómo decir. Hay una serie de cuestiones que no se pueden hacer simplemente por buen gusto, porque la maldad, lo que transgrede, que va contra los seres humanos, es el mal, pero también es de pésimo gusto, porque y va unido a la cobardía, va unido a tantas cosas, la trampa, ¿eh? Yo me acuerdo cuando le decía a mis estudiantes, al principio, cuando empecé con chicos más jóvenes de bachillerato, muchísimos años atrás, le decía, copiar no, es horrible, le digo, no copies, es feo. Dime que no has estudiado, no importa, ya lo haremos otro día, pero no copies, porque no es un buen... Aunque a veces, también se los decía, a veces hay que copiar en defensa propia, porque si te van a pedir un disparate, que no te debe, en vez de hacerte un examen de química, te hace un examen de fórmulas químicas y que si fallas en 3 suspende, pues llévatelos aquí las copias. Pero no copies, no hagas trampa, ve de frente. Bueno, en la ética lo bello y lo bueno van muy unidos. ¿Cuántas veces se dice es una bella persona? En nuestro lenguaje cotidiano. Las bellas personas, pueden que no sean ni siquiera guapos ni guapas personas, o bueno, según los cánones, son personas bellas, personas íntegras, personas puras, personas moralmente bellas personas. En México se usa mucho la expresión, qué lindo que es. En Argentina no se entiende mucho, porque lindo quiere decir bonito. Pero cuando dice que es lindo, te dice que es una bella persona. Ah, es muy lindo, te dice. Muy majo. Nosotros cuando decimos muy majo, más o menos, es muy lindo, dicen los mexicanos. Entonces, bien, verdad y belleza van juntas. Esto también es de un filón muy grande para comentar. Pero sobre todo, a veces es muy simple, ¿eh? No es que haya que explicar grandes cosas, porque esto estoy seguro que lo entendéis. Yo estoy seguro de que cuando pensáis que habéis metido la pata,
porque no habéis estado a la altura, porque algo no lo habéis hecho bien. Si tenéis, la conciencia muchas veces se manifiesta como un decir, uy, qué flojo que he estado, desagrado porque, digamos, qué feo lo que he hecho, qué feo. Es malo, lo contrario del bien, pero no solo es malo, es feo, qué flojo he estado, qué mal he estado. Y cuando uno tiene cierta conciencia de que esto lo tengo que reparar casi porque no lo puedo soportar. Algunos podrían decir, bueno, Eduardo, estás haciendo gala de un cierto esteticismo moral. Bueno, mira, me da lo mismo, pero lo estético forma parte de lo que somos las personas y bueno, hay que cultivarlo también lo estético. Pero no lo estético vacío, sino lo estético unido a la verdad y unido al bien. Es importante. ¿O es que al decir que el arte es el ponerse... A ver, ¿dónde estoy? Bueno, no, sí. Por ahí como lo estoy saltando... Así pues, en la obra no se trata de la reproducción del ente singular que se encuentra presente en cada momento, sino más bien de la reproducción de la esencia general de las cosas. Pero ¿dónde está y cómo es esa esencia general con la que coincide en la obra de arte? ¿Con qué esencia de qué cosa puede coincidir un templo griego? O sea, que no es eso en el fondo. O sea, el Partenón, a ver, está representando otra cosa. No es... Quizás podría afirmar algo tan inverosímil como que en el edificio concreto está representada la idea de templo en general, y sin embargo es precisamente en una obra semejante siempre que sea obra donde está obrando la verdad. Si no, pensemos en el himno de Hölderlin, el Rim se llama. ¿Qué le ha sido dado aquí al poeta y cómo le ha sido dado para que a continuación haya podido reproducirlo en el poema? Lo dejé ahí. Fijaos que pregunta, el poeta, ¿qué recibe el poeta y cómo lo recibe? ¿Qué se le ha dado, qué le ha sido dado para que pueda realmente construir ese poema que es una obra de arte? No todos los poemas son obras de arte. Yo comenté los otros días, y creo que en el caso de la poesía, el poeta de alguna manera entra en diálogo con... Hay algo de la cosa, de los entes, que le inspira y le lleva al poeta a escribir el poema, pero no es una mera recreación. Yo estaba en una oportunidad en el retiro, al poco tiempo de llegar, hace muchos años. Hay un lugar que se llama el Rosedal, ¿verdad? En el retiro. Sí, La Rosaleda, sí, en Mendoza se llama el Rosedal, de un parque, bueno, es lo mismo. Me acuerdo que era un día otoñal, había llovido y había rosas, y entonces yo me quedo prendado de una gota que es la rosa, en un día maravilloso. Y de repente esa gota, bueno, es como si se deslizara. Bueno, escribí un poema, no sé si es obra de arte o no, pero desde luego ensanché ese momento, porque a mí en ese momento yo, no es nada esotérico esto ni nada mágico, pero sí recibo algo, ¿no?, que me estimula a escribir. Y yo valoro mucho la literatura, pero dentro de la literatura la poesía, que es un poco muy especial porque es bastante incomprendida muchas veces. No, dice yo, claro, tú no puedes escribir un libro de poemas, el libro de poemas lo vos tienes que regalar, porque bueno, da igual, no escribes nunca libros para ganar, pero la gente, es muy difícil que escriba compre libros de poemas, ¿no? Pero la poesía es un tipo de lenguaje donde tú realmente eres creador en el lenguaje, también en muchas otras manifestaciones del lenguaje, y puedes advertir perfectamente
aquello que decía Heidegger, el lenguaje de la casa del ser, porque en ese poema está el ser. Esto parece muy enigmático, pero es que... Cambio de tercio. Luego me podéis escribir. Podemos quedar, a lo mejor podemos quedar en algún, nos ponemos de acuerdo un día, ya que no vamos a hacer, llevamos un poquito de tiempo, no vamos a hacer comida y tomamos un café por ahí, alguna tarde, que no tienen por qué ser en diciembre. Pero eso lo dejo a vosotros, cuando tengamos el grupito. Y ahora vamos a lo otro. ¿Y para qué ser poetas, amigo? Esto ya hemos hablado, pero es que esto... ¿Y para qué ser poeta en tiempos de penuria? Pregunta la elegía de Hölderlin, Pan y vino. En alemán me encanta mucho, Brot und Wein. Hoy apenas si entendemos la pregunta, ¿cómo podríamos entonces entender la respuesta que da Hölderlin? ¿Para qué ser poeta en épocas de penuria? Estamos en una época de penuria. Yo agregaría, creo que siempre hemos estado en épocas de penuria, ¿verdad? Porque estamos en una época de penuria, pero empezamos a hacer un ejercicio de escolar, es decir, a ver, épocas de penuria a lo largo de la historia. Me parece que la penuria es un poco el escenario donde nos movemos los seres humanos, que somos ese signo indescifrado que dice Hölderlin en otro texto que yo mandé, bueno, el que leímos la vez pasada, un signo somos indescifrado porque tenemos que descifrar a nosotros mismos. ¿Para qué ser poeta en épocas de penuria? La palabra tiempos, bueno, porque aquí antes decía época de penuria, pero en realidad en alemán es tiempos de penuria, por eso dice la palabra tiempo, yo he tomado una traducción. La palabra tiempos o época se refiere aquí a la era en la que nosotros mismos pertenecemos, a la era a la que nosotros mismos pertenecemos todavía. Con la venida y el sacrificio de Cristo se inaugura para la experiencia histórica de Herder el fin del día de los dioses. Bueno, aquí Cristo ha tomado metafóricamente, ¿eh? Es una metáfora, aparte de ser un elemento de la religión nuestra, cultural, yo nuestro digo culturalmente hablando, es también una metáfora increíble. Pero, con la venida... Eduardo, pero también habla de Hércules y de Dionisio. Sí, sí, ¿no? Por eso, ahora viene. Dice, con la venida y el sacrificio de Cristo se inaugura para la experiencia histórica de Herder el fin del día de los dioses. Atardece. Desde que aquellos tres, Hércules, Dionisio y Cristo, abandonaron el mundo, la tarde de esta época del mundo declina hacia su noche. Está mal escrito, porque es de una foto. La noche del mundo extiende sus tinieblas. La era está determinada por la lejanía del Dios, por la falta de Dios. Está puesto con minúscula, porque está hablando de los dioses. La falta de Dios experimentada por Hölderlin no niega, sin embargo, la permanencia de una relación cristiana con Dios en individuos singulares y en las iglesias, y tampoco juzga peyorativamente tal relación con Dios. Qué barbaridad. Pues están poniendo un tarado. Entonces está hablando de Dios, pero no aclara que no se refiere a Dios cristiano. La falta de Dios solo significa que ningún Dios sigue reuniendo visible y manifiestamente a los hombres y las cosas en torno a sí, estructurando a partir de esa reunión la historia universal y la instancia de los hombres en ella. Pero en la falta de Dios se anuncia algo mucho peor. No solo han huido los dioses y el Dios, sino que en la historia universal se ha apagado el esplendor de la divinidad. Esa época de la noche del mundo es el tiempo de penuria, porque efectivamente cada vez se torna más indigente. De hecho, es tan pobre que ya no es capaz de sentir la falta de Dios como una falta. Con dicha falta el mundo queda privado definitivamente de fundamento. Abgrund. Ahora haré una referencia. El abismo es la ausencia total
está fatal, de fundamento. El fundamento es el suelo para un arraigo y una permanencia. Hay erratas porque está sacado de un PDF que es foto, convertido a texto y a veces no lo corrijo. Bueno, esto es muy importante. Por un lado, la época de penuria es muy importante. Aunque yo acabo de decir que ha habido muchas épocas de penuria, sería muy interesante el que nosotros, como aquellos leñadores en el bosque, pudiéramos de alguna manera tener claro cuáles son los elementos de esta época de penuria, porque ha habido muchas épocas de penuria, pero aquí hay unos elementos claves, unos puntos claves que nos permitirían describir y saber dónde estamos metidos. Somos un ser en el mundo, y si ese mundo está en la penuria, que yo creo que sí, ¿dónde estamos parados? ¿De qué manera nos afecta o nos absorbe o nos fagocita esa penuria? ¿De qué manera somos capaces de emerger? ¿De qué manera somos capaces de encontrar una salida y un camino en la penuria? Claro, estar en la penuria es estar en el abismo. Abismo es una palabra alemana muy interesante porque Grum es fundamento. Grum, la palabra Grum. Sin fundamento. El abismo es lo que no tiene fundamento, lo que no tiene base. Y a veces hay abismos infinitos que nunca llegas al final, ¿eh? Vas cayendo en una pendiente. Esto es la máxima oscuridad. Estamos sin fundamento. Es la ausencia total. El fundamento es el suelo para un arraigo y una permanencia. Pero como no tenemos fundamento, seguimos cayendo, porque necesitamos, para salir de ese abismo, tocar suelo y poder dar un salto para arriba. La era a la que le falta el fundamento está suspendida sobre el abismo. Suponiendo que todavía le esté reservado un cambio a ese tiempo de penuria, en todo caso solo podrá sobrevenir cuando el mundo cambie de raíz. Lo que quiere decir aquí es evidentemente cuando cambia desde el fondo del abismo. Los cambios tienen que ser desde el fondo del abismo. En la era de la noche del mundo hay que experimentar y soportar el abismo del mundo, pero para eso es necesario que algunos alcancen dicho abismo. Hay gente que no sabe que estamos en un abismo, o que estamos en un abismo determinado. ¿Es posible o no? No quiero entrar en teorías conspiranoicas, que estemos a las puertas. Hay quienes dicen ya, algunos voces relativamente serias, de que estamos, no es que estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial, sino que ya estamos en ella. Bueno, es un dato, ¿no? Pero ¿nos damos cuenta que estamos en el abismo o creemos que... Es como cuando decimos esto no nos va a pasar nunca, ¿no? Los ucranianos, los gazatíes. Los gazatíes, bueno, ya estaban en una situación muy comprometida, pero el Líbano, que siempre ha sido un país estupendo, aunque la situación es conflictiva, precisamente a partir de la creación del Estado de Israel de una manera prepotente por parte de las potencias occidentales. Pero nadie se iba a imaginar. Tuve fotos, yo tengo amigos de origen sirio-libanés, argentinos, y ponen fotos de la época de sus abuelos, y dicen, tal lugar, tal playa, bueno, en unas playas, las vestimentas mismas, simplemente, totalmente equiparables a las nuestras, esas playas, esos hoteles, esos restaurantes, esas cosas, y lo que es ahora, una cantidad de escombros, ¿no? Esos mismos que a mí me sorprendía que antes de Gaza o los barrios que yo pensé, sin ver las fotos, que Gaza era como una especie de campamento de refugiados. No, en Gaza había edificios modernos, no sé cómo se los... Y bien confortables como los que podemos tener aquí, y de repente esos son escombros. ¿Hasta qué punto somos capaces? No es para vivir torturados, ¿no? Pero simplemente que en esta época de penuria, en esta época oscura, sería muy importante saber dónde estamos parados, por un lado. Pero por otro lado, cuando poder salir de una crisis verdadera, a veces hay que tocar fondo. Y entonces hablemos de la historia personal. Hay situaciones
límite en donde nosotros tocamos fondo y es lo que nos permite o no, o sucumbimos en ese fondo, o damos un respingo, ¿no? Los que tenemos años, y en mi caso que tengo bastantes, puedo hacer una lectura de mi propia biografía de los distintos momentos que uno tocó fondo y que pudo, gracias a tocar fondo, que ya no había más no había más, ¿eh? Yo no me vine aquí de turismo y me quedé porque me gustaba. Yo estaba muy bien donde estaba. Y eso nos lleva, de los inmigrantes estos se juegan la vida, no vienen aquí por, no. Muy desesperados tienen que estar para incluso lanzar, los otros días una foto de un niño, no sé si fue hacia Estados Unidos o de una niñita de 2 años que decía con unos teléfonos, ¿no? Creo que de Estados Unidos. Entonces hay que estar muy desesperado para esto. Aquí te dicen, te perdió al río, dice la gente. Ya peor no puedo estar, solo puedo ganar. Bueno, es interesante eso. Y no es porque sea deseable tocar fondo, pero sabemos que a veces, desde el punto de vista anímico como mínimo, y de sentido de la vida, y relacionado con la felicidad o la infelicidad, a veces hemos tocado fondo, por varios motivos, ¿no? Simplemente la época de la pérdida de un ser querido es muy dura. Y lamentablemente cuando uno lleva años en la vida, pues ha tenido que perder muchos seres queridos, o varios. Bueno, esto lo dejo en el aire, ¿eh? Quiero hacer una referencia mucho más tranquila, rápida, y abro el debate si queréis. Yo no tengo prisa y vosotros a lo mejor sí, pero si tenemos que estar unos minutos más, estamos. Es la última. Bueno, ahí lo dejo. Entonces, a ver con qué nos quedamos. Esto lo vais a poder volver a ver si queréis. O sea, de verdad la filosofía vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Y nunca es tarde. Al contrario, quizás sea el momento. Porque cuando uno tiene que aportar toda una carga existencial, toda una historia personal, es el momento de la filosofía, ¿eh? Hoy en día hay una corriente de filosofía para niños, es verdad, pero es que no es filosofía directa, se le enseña cosas que los predispone, pero la filosofía hay que tener algún contenido de experiencia para poder, como material desde el cual emerger, ¿no? Entonces, la filosofía vale la pena. Hace años inauguré un blog, en la época de los blogs, y dice, entonces yo decía por ahí que la filosofía te cambiaba la vida, ¿no? Y como se llamaba filosofía y terapia, de un curso que yo tenía, filosofía como terapia, pero no era una terapia, era que a veces esa auténtica terapia, en el terapeu en griego, un verbo que quiere decir curar, eso no quiere decir que la gente no tenga que ir al psicólogo y al psiquiatra, ¿eh? Pero la filosofía es quizás esa herida profunda del nacimiento, te la cura la filosofía, que está representada en nuestra cultura por el pecado original. Muy interesante estas metáforas. Es importante identificar y profundizar en las metáforas de nuestra cultura, pero no como una creencia dogmática, sino por algo son las distintas metáforas, ¿no? Entonces, la filosofía, yo no digo que la filosofía sea una alternativa, lo digo en el frontispicio de ese blog, a una terapia filosófica, sino que la filosofía por sí misma es terapéutica. O sea, hacer filosofía te nutre, te da fuerzas y te permite darle sentido a situaciones que no lo tenían. Te permite de alguna manera atisbar los caminos en el bosque y saber distinguir entre los que llevan a alguna parte o no llevan a ninguna parte. Entonces,
Yo os invito amablemente a la filosofía. No necesitáis mi invitación, pero la mía la tenéis. Yo siempre digo que yo aquí no enseño nada, porque en el sentido de adoctrinar, en todo caso enseño en el sentido de mostrar. Chicos, chicas, ¿veis esto? A ver si vemos lo mismo. Y si no, vamos a hablar. A veces esa es la figura del maestro. No es que yo me considere un maestro en el sentido tan pleno del término, pero hay algunos temas, por ejemplo, que necesitas alguien que te acompañe un trayecto, ¿no? Como hacía Sócrates. Todos los que ejercemos la filosofía de conciencia y de corazón somos socráticos, porque hace falta a veces alguien que te introduzca, así como a mí me introdujo también literalmente Raúl Echauri, al que yo nombro tanto cuando yo tenía 17 años. Y él no era mucho mayor, a lo mejor tenía 30 y tantos. Entonces, queda la invitación a la filosofía. Siempre estoy a disposición, no soy tan difícil. Soy difícil para la gente que es pesada y que no me interesa, pero no soy precisamente vosotros. Y entonces, bueno, y siempre podemos a demanda reunirnos, podemos continuar. Nunca las cosas son una despedida, sino que pueden ser un comienzo.